Buenas noches, bienvenidos nuevamente al Versus. ¿Quién va a recibir el empujón en esta noche? Lo vamos a saber. En esta ocasión vamos a hablar de la selección de Guatemala. ¿Qué está pasando con la selección de Guatemala? ¿Qué selección ha sido mejor? ¿La selección de antes, la selección que estuvo a punto de llegar al Mundial en el 2006 o la selección actual? Para eso tenemos el acompañamiento de dos grandes analistas, Luis Emilio Samayoa y Diego Antonio Mejía. Bienvenidos al empujón, espero se diviertan. Hagamos un poquito de historia. La primera vez que la selección nacional participó en una eliminatoria para un mundial fue para el Mundial de Chile en 1962. En esa ocasión pues obviamente no se clasificó, ya que Guatemala aún no ha logrado participar a un mundial. ¿Cuál fue la más cercana? Para el Mundial 2006 se contó con el Primitivo Maradiaga como entrenador y contaba con figuras de la talla de Pescadito Ruiz, de Freddy García, Miguel Ángel Pérez en la portería, una defensa muy nutrida, una eliminatoria muy buena que hizo Guatemala. Realmente se vio empañado por los escándalos de corrupción y pues se perdió el partido ante Trinidad y Tobago, y luego cuando no dependían de sí mismos se le gana a Costa Rica, pero Trinidad y Tobago derrota a México, dejando a Guatemala a las puertas de su primer mundial. ¿Qué selección ha sido mejor? Actualmente Iván Franco Sopeño ha tomado las riendas de la selección nacional, está tratando de mezclar jóvenes y figuras del pasado. ¿Por qué no ha logrado unos buenos resultados? Lo primero que vamos a presentar es una pequeña crónica en relación a las eliminatorias que Guatemala ha tenido desde 1998 hasta 2014. Espero que nos acompañen. La selección nacional a través del tiempo. En 1991, Guatemala disputó la primera edición de la Copa de Oro de la CONCACAF, donde fue eliminada en primera vuelta en el Grupo A, liderado por el local Estados Unidos. Durante la etapa de clasificación al Mundial de 1994, Guatemala no superó la primera fase, derrotado por Honduras con un resultado de 2-0. En la Copa de Oro de 1996, logró alcanzar las semifinales derrotando a México con un resultado de 1-0. El cuarto lugar obtenido en esa justa es hasta la fecha el mejor resultado conseguido por Guatemala en Copas de Oro. Tras superar a Nicaragua con 1-0 y 2-1 en la tercera ronda rumbo a las eliminatorias de Francia en 1998, Guatemala logró ubicarse en el tercer lugar del Grupo 1. La década terminó con una nueva participación en la Copa de Oro de 1998, donde fue eliminada en la primera fase, aunque los chapines dirigidos por Carlos Salvador Vilardo obtuvieron un empate ante Brasil, con un gol de Juan Carlos Plata. En la primera Copa de Oro del 2000, Guatemala fue nuevamente derrotada en la primera ronda, esta vez por Trinidad y Tobago con un resultado de 4-2 y un empate ante México de 1-1. Comenzando el proceso de clasificación al Mundial de Corea del 2002, Guatemala clasificó a la segunda fase junto a Costa Rica y Estados Unidos, aunque ocurrió algo inusual, puesto que Guatemala y Costa Rica quedaron empatados en la tabla en todos los criterios, obligaron a un partido de desempate el 6 de enero del 2001 en Miami. Costa Rica derrotó grandemente a Guatemala con un resultado de 5-2. Consiguieron ganar su segundo trofeo internacional, la Copa UNCAF 2001, cosecha conseguida nuevamente en el suelo hondureño. Esta conquista les otorgó la clasificación a la Copa de Oro del 2002, torneo donde Guatemala no obtuvo la altura de su condición de campeón centroamericano, al ser derrotado por México con un resultado de 3-1 y El Salvador de 1-0, despidiéndose de la justa con 0 puntos. No obtuvo mejor suerte al año siguiente, en la Copa de Oro del 2003, al quedar nuevamente eliminado en primera vuelta con 1 punto, fruto del empate conseguido ante Colombia. Camino a la Copa Mundial de Fútbol del 2006 celebrada en Alemania y dirigidos por Ramón el Primitivo Maradiaga, Guatemala clasificó a la última ronda eliminatoria de la CONCACAF por primera vez desde 1989. Tras vencer 4-2 a Surinam en el playoff de la primera fase, quedó segunda en la cuadrangular de la segunda fase, derrotando a Canadá, a Honduras y a Costa Rica, y posteriormente empatando con Honduras 2-2 en San Pedro Sula. Perdió contra Costa Rica 5-0 y contra Canadá 1-0 en San José, Costa Rica y en la ciudad de Guatemala respectivamente. Ya en la hexagonal final, aunque logró 11 puntos, fueron insuficientes para garantizar la clasificación al Mundial, siendo superada por Trinidad y Tobago, quien buscaría un lugar en la Alemania. Luego de varios fracasos, Guatemala intentó clasificarse a la Copa Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010, nuevamente de la mano de Ramón el Primitivo Maradiaga.
pero no lo logró por malos resultados tanto de local. En el 2010 se abrió una nueva etapa con la contratación del técnico Everugo Almeida, quien alcanzaría una clasificación histórica al Mundial de Colombia del 2011 con la selección nacional sub-20. Guatemala tuvo una aceptable participación en la Copa de Oro del 2011, en donde llegó a cuartos de final y también logró una buena presentación en la clasificación al Mundial de Brasil 2014, completando 9 victorias, un empate y solo 2 derrotas. Pero en esta ocasión, Jamaica fue el verdugo, dejando al azul y blanco en el camino. Tras 8 meses de inactividad, la Federación Guatemalteca de Fútbol contrata al entrenador argentino Iván Franco Sopeño como nuevo técnico de la selección nacional. Su primer partido se estrenó con una victoria por 3-0 ante Nicaragua en la Copa Centroamericana del 2014. En este último torneo, Guatemala resultó siendo la sensación, puesto que lideró su grupo obteniendo 3 victorias de rango ante El Salvador, Belice y Honduras. Sin embargo, terminó por inclinarse en la final ante Costa Rica con un resultado de 1-2, aunque aseguró el boleto a la Copa de Oro de la CONCACAF del 2015. Esta pregunta es para nuestros analistas. ¿Qué diferente ha hecho en esta ocasión Iván Franco Sopeño, el actual entrenador de la selección nacional? ¿Qué hace pensar que en esta sí será la ocasión en que Guatemala llegue al Mundial? La mezcla de jugadores jóvenes y jugadores que sí llegaron al Mundial Sub-20 en el 2011 ayudará a que esta sea la eliminatoria final. Diego, Luis Emilio, cuéntenos. Gracias, Osvaldo. Pues como podemos platicar un poco de lo que es el proceso de la selección nacional, pues sabemos que actualmente no se encuentra ni en su peor posición ni en el ranking de la FIFA, porque se encuentra actualmente en el puesto 108. Eso fue en el análisis que tuvieron en agosto de este año. Pero está muy lejos de lo que fue su mejor posición, ya que en el 2006, si no mal recuerdas, estuvo ubicada en el puesto 50. También recordemos que en 1965 su peor lugar estuvo en el puesto 163, en lo que podemos decir que tal vez el proceso de que se está empezando a estas alturas pues no va por un mal camino. Claro, hay que tener en cuenta también que a partir del 2006 las actuaciones de la selección guatemalteca han sido actuaciones mediocres, no han tenido una participación resaltable. La única que tuvieron fue en la Copa UNCAF, que quedaron subcampeones. Pero posteriormente fueron a la Copa Oro y lo que fue un fracaso, una vergüenza total para los seleccionados nacionales. Actualmente el proceso ha sido fácil en cierto sentido porque se han topado con rivales de muy poco nivel, ganándoles con un poco nivel igual a ellos. Entonces podríamos decir que tampoco, esto apenas está comenzando, pero no se ve nada claro para la selección nacional. Sí, lo que podríamos decir también es que los jugadores en los que la selección confía o los que se supone que tenían que ser llamados a ser referentes, pues dejan mucho que desear. Podemos decir que la selección desde el año 2006 para acá tiene la pescadependencia, porque llegan a un momento de que dependen de que un jugador como de la talla de Carlos Humberto Ruiz pues sea el que solucione los partidos. Sin embargo, tenemos otros referentes que pueden sacar la casta por la selección, pero sin embargo no lo hacen como lo tendrían que hacer jugadores que son destacables en la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala, como lo son José Manuel Contreras. Personalmente yo considero que la base que se tenía de los jugadores que fueron al Mundial de Colombia en el 2011 fue muy buena. No podríamos resaltar a ninguno que está en la selección en estos momentos, solo Elías Enoch. Podríamos decir que los aficionados esperan una buena participación de la selección nacional. Lastimosamente, desde que fue esa clasificación muy bien lograda por Everugo Almeida en el 2010, que llegó a la selección al Mundial de Colombia, pues de ahí Guatemala no ha tenido mayor trascendencia. Podemos recordar un poco el partido que se jugó acá en Guatemala cuando la selección absoluta de Argentina pues, nos visitó. En ese momento se perdió con un estrepitoso 4-0, con un hat-trick de Leo Messi. Entonces, podemos decir que Guatemala ha sido como que mal utilizada. ¿Estarías de acuerdo con eso? Sí, totalmente. No han sabido administrar a los jugadores, han tenido jugadores muy buenos, pero los han dejado por un lado, por lo mismo que decíamos. Los jugadores son los mismos en todas las clasificaciones.
y no se le da importancia a los jugadores jóvenes y de mejor experiencia, ¿verdad? Sí, y recordemos de que actualmente la selección se encuentra en busca de jugadores que puedan como que hacer la diferencia. Lastimosamente jugadores como Marcosiani, Marvin Ávila y Sergio Trujillo se vieron involucrados en esto del dopaje, y esperemos que pues esto se pueda solucionar pronto, porque la selección en este momento lo que necesita son jugadores que realmente vayan y den esa mía extra, eso que los guatemaltecos esperan. Entonces, lo que podemos decir es que el proceso no es malo, el proceso está empezando bien. Apenas en unos días se jugará un partido que va a ser clave, Guatemala siendo local contra Trinidad y Tobago. Entonces, esperemos que Guatemala pues al fin podamos tener una buena participación. Claro, y es una promesa. Quien lo gane, la selección está con el apoyo de la afición. Bueno, esta noche les presentaremos una entrevista que tuvimos con el decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Mariano Gálvez, Moisés Jerez, donde nos da su opinión sobre la importancia que tienen los medios de comunicación para poder impulsar el apoyo al deporte nacional. Por supuesto que sí. Muchas veces hay que romper el paradigma que el deporte no es solo fútbol. Tenemos incluso ganadoras y ganadores en diferentes disciplinas, en el taekwondo, en la marcha, los nuevos marchistas que están rompiendo el paradigma, pero en natación, en voleibol, que acaban también de tener una marca en sus torneos. La comunicación y la educación, tanto para los comunicadores como para los espectadores. Muchas personas oyen una narrativa de un encuentro, fútbol o béisbol o básquetbol, pero nuestro rol importante es educar a ese receptor, a ese televidente, a ese oyente, cuál es la disciplina deportiva. Hay que conocer la disciplina deportiva y conocer las técnicas radiofónicas y televisivas para poder transmitirla, hacer una descripción profesional basado en el conocimiento, en la educación de cada una de las disciplinas deportivas. Entonces es importante, cuando nosotros fusionamos esos dos conceptos, poder tener una mejor narración, una mejor descripción, una mejor anécdota o una mejor crónica que podamos nosotros dar, y no solo de una disciplina, sino especializarnos en el conocimiento que podamos adquirir en varias disciplinas deportivas. ¿Cree que actualmente los medios de comunicación están contribuyendo a que se pueda apoyar más el deporte nacional? Hay mucho que hacer. Yo considero que son pocos los medios de comunicación que hacen concientización de poder educar a la gente. La función no es solo entretenimiento, hay que educar. Más allá de la información, hay que educar y enseñarle a la gente muchos procesos, muchos puntos muy medulares de lo que tiene cada disciplina deportiva. Entonces sí hay que trabajar mucho en la difusión, empleando todos los recursos tecnológicos para que la gente pueda educarse. Y qué bueno que ustedes están haciendo ese trabajo informativo y de educación a través del medio. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue El Versus. En esta ocasión el empujón es para la selección del pasado, porque ese amor necio nos hace creer que esta sí será la ocasión en que Guatemala llegue al Mundial. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Que tengan muy feliz noche.